Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy vamos a hablar de una obra que quizás es una de las que más va a influir en nuestra vida, ¿verdad? Hablamos, sin más preámbulos, del hombre en busca de sentido del doctor Viktor Frankl. Esta obra está basada en hechos reales y la trama es la siguiente. Un famoso psiquiatra judío que durante la Segunda Guerra Mundial, pues como a otros tantos judíos por desgracia, lo pillan por banda y lo meten en un campo de concentración. Y ahí el autor pues narra todo lo que vio, toda la barrabasada que hacían los alemanes, y también explica qué era lo determinante para que algunos sobrevivieran y otros no, ¿verdad? Y el autor explica que lo determinante para que unos sobrevivieran y otros no, eran que tuvieran un sentido de vida, aparte de la mera supervivencia. Aquellos que tenían un sentido más allá de la mera supervivencia lograban sobrevivir en su mayoría, y los que no tenían un sentido más allá pues de preocuparse tan solo por sobrevivir, pues normalmente eran pasto, por desgracia, como digo, de los crematorios. Y el autor, pues a través de sus habilidades psicológicas y psiquiátricas, pues trataba de insuflar en la medida de sus posibilidades sentido de vida al resto de los presos. Aquí el tema trascendental que nos lleva a la reflexión es acerca del sentido de vida, ¿verdad? Tener sentido no solo nos puede ayudar a sobrevivir en su caso, sino que también nos puede alargar la vida. No solo eso, sino que tener un sentido de vida nos puede ayudar a ser felices, porque cuando no tenemos un sentido, nuestro cerebro, que por unas cosas es muy hijo de putilla, pues sustituye sentido por sensaciones. Drogas, alcohol, sexo. Algunos pensarán que ni tan mal, ¿verdad? Pero no tenemos de esta forma un significado profundo a la vida. Hay otros autores que afirman, como Albert Camus, del que ya hablaremos de él, ya hemos hablado en algún libro, en su mito de Sísifo, es que la vida realmente no tiene sentido. Y si nos paramos a pensar fríamente, lógicamente, es como creer en Dios, ¿verdad? Creer en Dios en gran medida puede ser engañarse a sí mismo. Creer que la vida tiene un sentido, es decir, que estamos aquí para un porqué o para un cómo, ¿verdad? Realmente tampoco tiene sentido, porque no somos más que frutos del azar, ¿verdad? Estamos aquí por una casualidad cósmica y no hay nada más allá, ¿verdad? No tenemos aquí un propósito, un destino que ya venga predeterminado. Por lo tanto, como hemos sido fruto del mero azar, no tiene sentido que estemos aquí. Esta es la cruda, descarnada y fría realidad. Y es lo que expresaba Camus, pero tomar conciencia de esta realidad no es para que nos aflijamos y nos fustiguemos, sino al contrario, es para que nos demos cuenta de que finalmente, al no tener sentido de vida, al no tener sentido que estemos aquí, pues realmente no somos responsables de prácticamente nada, ¿verdad? Eso nos lleva al existencialismo y en último término incluso al nihilismo, ¿verdad? Nos hallamos libres de toda responsabilidad. Por lo que la vida no tenga sentido no lo interpretaba que a mí como algo negativo, sino como algo más bien positivo. Sin embargo, como hemos dicho, tener un sentido de vida, es decir, darle un sentido a la vida. Decía Voltaire que si Dios no existiera habría que inventarlo.
Y precisamente creo que eso fue lo que hicimos, inventarlo, ¿verdad? Y añado con toda la humildad posible que aunque la vida no tenga sentido, que no lo tiene, tenemos que darle un sentido, ¿verdad? Pues porque nos va a ayudar a ser felices, incluso nos va a prolongar la vida, porque el sentido después, que es darle dirección a nuestra vida, después se puede, como digo, descomponer en objetivos y en metas. Que cuando nosotros tenemos un objetivo o una meta, nuestro cerebro, que está bombardeado por miles de estímulos, pues nos lo enseña. Por ejemplo, si yo tengo el objetivo de ser escritor, en un sentido mucho más amplio, pues cuando esté, pues por ejemplo, buceando por Facebook o por Instagram o por lo que sea, mi cerebro automáticamente me va a enseñar los anuncios de concursos literarios y cosas así, ¿verdad? A eso se refiere. Entrenamos a nuestro cerebro para discriminar lo que nos interesa de lo que no, y para ello necesitamos un sentido, una dirección, un darle un porqué estamos aquí, aunque sea un porqué en cierta medida equivocado, pero lo necesitamos para esta gran cantidad de cosas. Y de hecho, en la práctica, tener un sentido de vida ayudó a muchos prisioneros, incluso al propio Víctor Frank, a sobrevivir en unas condiciones extremas. Así que fijaos lo importante que es darle un sentido a la vida. Y el que no lo tenga, o no lo haya hallado todavía, pues ha de hacerlo cuanto antes, ¿verdad? Porque si no, decía Séneca, que ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde va, ¿verdad? Entonces sucederán una serie de eventos si no tenemos sentido, algunos que no sabremos si nos beneficiarán o no, no sabremos si el viento discurre a nuestro favor o no. Por ejemplo, decía Hemingway que solo se puede escribir al más alto nivel si se está en soledad, decía él. Por lo tanto, y si tenemos esta afirmación por cierta, que a lo mejor yo conozca a alguien sentimentalmente y me pudiera interesar, sería un hándicap para mi objetivo y mi sentido de vida, en este caso. De tal suerte que si mi sentido de vida pudiera ser, o uno de mis objetivos, pues formar una familia, ¿verdad? Pues aquel evento me beneficiaría. Con respecto a los sentidos que podemos darle a nuestra vida, también os recomiendo a este respecto la obra de Jorge Bucay, de la que ya hemos hablado de alguna de ellas. Jorge Bucay dice que podemos darle varios sentidos a nuestra vida, ¿verdad? Uno de los sentidos que le podemos dar, que fue el que eligió el propio Jorge Bucay, es trascender. ¿Qué significa trascender? Trascender significa tratar de relacionarse con los demás y mejorarlos. Es como tocarlos y hacer que vayan hacia arriba. Esto se puede hacer de muchas formas. Jorge Bucay, por ejemplo, pues lo hace con sus libros y con sus consultas, ¿verdad? De psiquiatría, y se pueden encontrar varios métodos. Otro de los sentidos que le podemos dar a nuestra vida, decía él, es a través de una misión que nos imponemos a nosotros mismos o una misión que nos imponen otros. Una misión puede ser, por ejemplo, pues me la estoy inventando, pues mira, yo puedo dedicar y conseguir a mi vida el siguiente sentido, a tratar de conseguir, por ejemplo, que mi hija sea mejor que yo, ¿verdad? Yo puedo dedicar mi vida a eso, o una misión en su caso que nos ponen otros, o que nos ponemos a nosotros mismos. Otro tipo de sentido, según explica el autor argentino, pues puede ser ganar poder, ¿verdad? Ganar poder, que puede ser de muchas formas. Puede ser poder político, puede ser poder social, puede ser poder económico, ¿verdad? Hay un sinfín de tipos de sentido que se puede dar a este respecto. Y por último también Jorge Bucay pues nos habla de que un sentido de la vida, ¿verdad?, la podemos dedicar simplemente a disfrutar. El famoso carpe diem. Tomamos conciencia de que la vida solo es una y tratamos de disfrutar el momento lo máximo que podamos. Estos son básicamente los sentidos de vida, los tipos de sentido que nos expone Jorge Bucay. Por lo tanto, no me alargo más. Obra muy recomendable e imprescindible para aprender
la importancia que es darle un sentido a la vida, porque si no, nuestro cerebro, que se aburre, ¿verdad? Ya no hay tribus bárbaras con las que pelear, ni hay mamuts a los que cazar. Y como nuestro cerebro se aburre y no tenemos sentido, pues en vez de sentido sustituye este por sensaciones, los que nos puede llevar y arrastrar hacia la infelicidad. Muchas gracias a todos, suscríbanse si no lo están, que es totalmente gratuito. Por favor, denle a like, compartan y comenten para animarnos a seguir subiendo contenido. Muchas gracias.